Y bueno, muchachos, así van a tener el diagrama de una forma sencillita y vamos a ver cómo conectar el FTDI 232 con el PIC18F47K42 que vamos a estar utilizando para este video. La línea RB0, que es la línea verde, va a ir conectada al RX del FTDI 232. La línea RB1, que es la azul, va a ir conectado al pin TX del FTDI. Y listo, es todo lo que necesitan. DTR, CTS no lo vamos a utilizar y VSC es 5 volts. Y GND pues lo mandan a tierra, es todo lo que necesitan. Y para entablar la comunicación, pues simplemente el software que yo les voy, la programación que yo les voy a brindar para este video es todo lo que necesitan para comunicarse entre computadora y microcontrolador a través del FTDI 232. Entonces vamos a pasar al código. Ok, vamos a hacer la configuración de la guarda de nuestro PIC18F47K42 y vamos a configurar lo que viene siendo los bits settings. ¿Dónde encontramos ese apartado? Pues le damos en lo que viene siendo Production, y donde dice Set Configuration Bits, presionan y les va a aparecer esta ventanita que ya tenía abierta, ¿no? Nada más era para decirles dónde estaba. Les va a aparecer todo esto, ¿ok? En este caso no hay muchos ajustes que voy a hacer. En realidad el único que voy a tocar es este primero, que es External Oscillator Selection. Yo voy a tener una fuente de clock interna, voy a utilizar el internal clock. Entonces esta opción yo voy a tenerla desactivada, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, tengo lo que viene siendo LP, XT, HS, EC, todos estos son para osciladores externos. Entonces yo por eso aquí, en donde dice Option, lo voy a desactivar. Si vas a utilizar un oscilador externo, bueno, esta opción vas a tener que habilitarla y elegir el tipo de oscilador. XT, HS, a qué velocidad va a trabajar, ¿no? Muy bien. Y aquí abajito voy a elegir lo que viene siendo el Reset Oscillator Selection. Entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar el High Frequency Internal Oscillator a 1 MHz. Entonces esto lo selecciono y listo. Todo lo demás lo voy a dejar tal y como está. Le voy a dar en Generate Source Code to Output y se me va a generar los bits de configuración. Esto simplemente lo puedes copiar, ¿sí? Y lo puedes pegar aquí. Por ejemplo, yo ya lo tengo pegado. Es todo esto que está aquí. Yo ya lo tengo pegado. Y listo, con eso estarías configurando lo que viene siendo el bit settings. Ahora, vamos a ver lo que viene siendo la API de funciones que creamos para la WARD. Incluyo lo que viene siendo la librería stdint, la librería stdbool, la librería conio, ¿ok? Y defino lo que viene siendo la frecuencia a la cual va a estar trabajando mi microcontrolador con esta instrucción de aquí. Eso sí lo hemos visto en apartados anteriores, ¿no? En videos anteriores. Ok. Aquí tengo lo que viene siendo el llamado, el prototipado de mis funciones. Son todas estas que tengo aquí. Y vamos a ver para qué sirven cada uno. Este es el código principal, donde se va a ejecutar absolutamente, bueno, las modificaciones que queramos hacer las vamos a poner aquí. Ahora sí, tengo una función de configuración para el oscilador, ¿ok? Llamada init-oscillator. Y dentro de estas se están ejecutando o se están asignando ciertos valores a los registros OS1 y OCSFRQ. Muy bien. Sí he hablado de estos registros, pero para el PIC16F18855. Sin embargo, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a lo que viene siendo el apartado de... A ver si lo encuentro. Oscillator Model. Aquí abajito pues ya he explicado cómo funciona este diagrama de bloques, me parece, del oscilador. Y abajo vamos a encontrar los registros que controlan o que dan las configuraciones iniciales al oscilador. Por ejemplo, aquí está OSCON1, es el primer registro. Dice que el bit 7, y vamos a hacerlo con la calculadora. Vamos a ponerlo de científica, programador, y lo dejamos en binario. Dice que el bit 7... Aquí está, bit 7 se lee como un 0, entonces no le asignamos un valor. El bit 6 al 4, me parece que son los bits NOSC, que abarcan del 0 al 2, o sea, son 3 bits de control, ¿no? Y dice New Oscillator Source Request Bits. Aquí arriba, si lo buscamos, viene NOSC. ¿Y qué es lo que hace estos bits NOSC? Lo que hace es seleccionar la fuente de clock.
¿ok? Si va a ser un oscilador externo, un oscilador interno, ¿sí? Un oscilador interno de baja frecuencia, un oscilador interno de alta frecuencia, un oscilador secundario, un oscilador externo con PLL, etcétera, etcétera. Entonces con estos 3 bits de control voy a elegir cuál fuente de clock utilizar. En este caso yo voy a utilizar el High Frequency Internal Oscillator y tengo que asignar este valor de aquí. O sea que me abarca del bit 6 al bit 4 y vamos a colocarlo. El valor era de 110. Muy bien. Ahora, del bit 0 al bit 3, ¿sí? Tiene un ancho de 4 bits, voy a elegir la división, ¿sí? La división de clock. Y aquí arribita está la división de clock. En div, clock divider. En este caso yo voy a colocar una división de 4 y por lo tanto tengo que colocar este valor de aquí. Ya hemos hablado de esto en lo que viene siendo el PIC16F18855. Es igualito, es igualito. Si quieren ver esos videos, pues ahí se los dejo en la descripción. Muy bien, entonces voy a colocar el valor de 0, 0, 1, 0 y tengo este valor en hexadecimal de 62. Por lo tanto, al registro OS con 1 tengo que colocarle el valor de 0x62 en hexadecimal. También se puede hacer en binario, incluso en decimal, ¿ok? Entonces aquí, pues, hexadecimal de 62. Elegí el High Frequency Internal Oscillator con una división de 4. Y ahora el único registro que toqué aquí fue este de abajo. Vamos a buscarlo. Son los únicos que necesitamos, ¿ok? Este registro solo lo voy a utilizar cuando utilizo el High Frequency Internal Oscillator. Si no lo utilizo, lo que viene siendo la fuente de clock interna de alta frecuencia, entonces no hago uso de este registro. Pero de momento pues sí lo voy a utilizar. Muy bien. ¿Y para qué me sirve? Bueno, para elegir lo que viene siendo la frecuencia nominal a la cual va a estar trabajando mi microcontrolador. ¿Sí? Vamos a ver, dice que el bit 7, del bit 4 al 7 no está implementado, sale como un 0, entonces no le coloco ningún valor, ¿ok? Y del bit 0 al 3 voy a elegir la frecuencia nominal de trabajo, entonces aquí voy a trabajar con 4 MHz, ¿sí? 4 MHz va a estar trabajando la CPU, pero como voy a tener una división de 4, en sí va a estar trabajando 1 MHz, ¿ok? Muy bien, entonces yo simplemente coloco el valor de 1, 0 y todo lo demás en 0. Tiene un valor de 2 en hexadecimal. ¿Cuánto voy a colocar? 0x02. ¿Sí? Ok. Y ese en valor binario es este de aquí. Solo para asignar que va a estar trabajando 4 MHz, pero como tiene un divisor de 4, entonces acá arriba con la instrucción, con el extalfrec, voy a colocar solo 1 MHz. La frecuencia a la cual va a estar trabajando la CPU de mi micro. ¿Y qué más tengo? Tengo ahora sí las funciones para configurar la UART. Fíjense que aquí tengo esta UART-init que me va a dar las configuraciones iniciales para que empiece a trabajar la UART, básicamente, en modo asíncrono, ¿ok? Modo asíncrono. Si quieren saber un poco más de la UART, pues ahí también tengo el video con el PIC16F18855. En esencia son prácticamente lo mismo, si acaso hay algunos registros más de control. Algunas opciones más con este PIC18F47K42. Pero todo lo demás es idéntico. ¿Qué es lo que hago primero? Ajusto lo que viene siendo el registro Trish del puerto B, por eso dice Trish B. ¿Ok? Recuerden que el registro Trish me configura como entradas o salidas de un puerto de mi microcontrolador. En este caso estoy metiéndome con el puerto B y voy a configurar como entrada o salida del puerto B. Desde RB0 a RB7. En este caso yo coloqué FE. Si lo coloco o si lo cambio aquí, pues FE tiene este valor en binario. ¿Ok? RB0 inicia aquí, donde está este 0, hasta RB7, donde está este 1 de aquí. Muy bien, RB0 lo configuré como una salida. Aquí está, RB0 como salida. ¿Por qué? Porque RB0 me va a enviar datos. ¿Ok? Va a actuar como una salida y me va a enviar unos o ceros, unos o ceros, unos o ceros, debido a que es el transmisor, la línea TX de mi microcontrolador. Por lo tanto, RB0 lo tengo que asignar como una salida porque va a enviar datos, básicamente en esencia.
Si fuera una entrada no puede enviar datos, ¿ok? Tiene que recibirlos. Entonces hay que configurarlo como una salida para que se puedan enviar estos datos. Y RB1 lo configuro como una entrada, RX, la entrada de recepción, básicamente. Y todo lo demás lo dejo como 1, ¿ok? Todo lo dejo configurado como entrada predeterminadamente. Ahora tengo este registro RB0PPS 0x13. ¿Qué es lo que hace este registro? Bueno, ya hablamos también de la tecnología PPS, Peripheral Pin Select, y es para mapearme periféricos a distintos puertos. ¿Sí? Antes, en microcontroladores más antiguos, no tenía esta tecnología PPS, y por lo tanto la UART, ¿sí? La línea TX y RX tenía simplemente un pin fijo y no lo podías cambiar a otro pin, ¿ok? En este caso, la tecnología PPS nos facilita cambiar de que, por ejemplo, si está en RA7, la línea TX, puedo cambiarla a RC0, RC4, RB0, RB7, lo que gustes, ¿no? Entonces, eso es lo que hago aquí. Yo lo estoy mapeando a RB0 y le doy esta dirección. ¿Pero por qué esta dirección? Bueno, y bueno, aquí en lo que viene siendo Peripheral Pin Select del datasheet de mi microcontrolador, vamos a buscar o vamos a darle la lógica de por qué le estoy asignando estos valores. Muy bien. Aquí donde dice PPS Input Register Details, son todas las entradas, ¿ok? Todas las entradas, por lo tanto, por ejemplo, la línea RX de la WART, ¿sí? La línea RX en esencia es una entrada, por lo cual a mí me sirve toda esta tabla de contenidos para buscar cómo configurarlo, ¿ok? Digamos que yo quiero modificar lo que viene siendo PPS Input Register. Si venimos aquí, tenemos este de acá, ¿ok? Ok, este microcontrolador tiene 2 wards, entonces nosotros solo estamos utilizando uno de ellos. Así que, fíjate, es este de aquí, ward 1, recepción. Tengo que meterme con este registro U1RXPPS, ¿sí? Por default, la línea RX está en RC7, pero yo no la quiero en RC7, la quiero en RB1, creo que había colocado, ¿verdad? Ok, sí. Aquí está, RB1. Fíjate que este de aquí, U1RXPPS, es el mismo que este, U1RXPPS, ¿sí? WART1RXPPS. No tiene pierde. Y este es el valor por default. Ok, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hago aquí? Pues le asigno el valor de 0x09. Vamos a colocarlo. Un 9. Y este es el valor en binario. ¿Pero de dónde sacamos ese valor en binario? Pues vamos a regresar. Y pues vamos a buscarlo, ¿no? Son todas las entradas. Esta es la tabla, pero para las salidas. Por aquí debería haber una tablita de contenidos. Ok. Muy bien. Fíjate que aquí voy a elegir lo que viene siendo estos valores de aquí, donde dice PPS Peripheral Input Selection. Dice Input Selection. O sea que este me sirve, porque la RX es una entrada. Aquí está, muy bien. Vamos a ver, desde cero. Vamos a hacerlo de forma binaria. Del bit 6 al 7, o sea, el ancho de 2 bits, se lee como un 0, por lo cual no coloco ningún valor. Aquí abajito del bit 3 al 5 es un ancho de 3 bits y voy a elegir el puerto al cual voy a mapear mi periférico o, bueno, la entrada RX de mi WART. ¿A cuál va a ser en este caso? Al puerto B. O sea que yo tengo que colocar este valor de aquí. Voy a ponerlo, un 1 simplemente. ¿Ok? Y ya en automático todo lo demás se configura aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo del bit 0 al 2 un ancho también de 3 bits, que va a ser el pin 0, pin 1, pin 2, pin 3, 4, 5, 6 y pin 7. ¿Ok?
En este caso mi entrada va a estar en RB1 y yo tengo que colocar este valor de aquí. ¿Ok? El pin 1 igual a 001. 001. ¿Y qué valor es? Ah, es 9 en hexadecimal. Entonces yo por eso tengo 0x09. Y ya configuro que en el pin 1, porque aquí me lo marca, pin 1, ¿de qué puerto? Del puerto B. ¿Por qué? Porque aquí yo lo configuré como puerto B. Fíjate, ¿no? 001 es el mismo valor que yo tengo aquí. Nada más agrégale los ceros los otros 4 ceros del lado izquierdo. Y te vas a dar cuenta. ¿Ok? Ahora ya nada más me meto con el registro para configurar el PPS de la recepción, que es este de aquí. Escribo el nombre del registro, 1RXPPS, y le asigno el valor 0x09 y ya tengo configurado que va a estar en RB1, WART1, RX. 1, claro. Muy bien, esa es la idea. Ahora, 1,0 tiene este valor de aquí. Esto ya también lo hemos visto en videos anteriores, en realidad. Pero pues si quieren vamos a volver a verlo. Sí, pues estos videos, aunque sean redundantes, pues no quiero que se queden con la duda como quiera. Entonces, pues vamos a asignarlos aún así. Vamos a ver WART. Aquí está, WART. También ya expliqué el diagrama de bloques de recepción y transmisión, por si quieren darle una checadita a ese video. Pero vamos directamente al registro. Aquí está. UX con 0. UX con 0. Control. Registro 0 para el control de la WART, ¿ok? ¿Qué es lo que hago aquí? Pues vamos aquí un poco más rápido porque como quiera ya lo expliqué con el PIC16F18855. Y son en esencia lo mismo. Creo que el nombre del registro sí cambia porque allá tiene lo que viene siendo EUSART y aquí es una WART nada más. Entonces a lo mejor sí cambia en cuanto al nombre, pero la configuración me parece que es la misma. ¿Ok? Tengo el bit 7, BRGS, Baud Rate Generator Speed Select Bit. Bueno, este bit me configura si la WART va a trabajar en modo High Speed o Normal Speed. ¿Ok? En este caso, pues yo lo coloco como un High Speed, aunque en realidad para 9600 baudios para generar esa cantidad no es necesario ponerlo en High Speed. En Normal Speed sí llega también. Ahí se hace un cálculo matemático que tenemos acá arriba, o sea, hay una formulita. Y sí se puede llegar a una velocidad de 9600 con Normal Speed. Pero bueno, lo voy a dejar como Normal Speed. Como High Speed, perdón. ¿Ok? El bit 7 lo configuro como 1. Bit 6, Auto Bad Detect Enable Bit. Este lo voy a dejar deshabilitado. TX Enable. Este bit me sirve para habilitar la transmisión. Por lo tanto, yo voy a transmitir datos a través de la WART. Entonces tengo que tenerlo habilitado. RX Enable. O sea, este bit me sirve para activar lo que viene siendo la recepción. Y yo voy a recibir datos. O sea, quiero recibir datos y manipularlos a mi antojo. Por lo cual, también lo voy a tener habilitado. Lo coloco como un 1. Y el modo en el cual va a estar trabajando la WART, hay distintos modos. Por ejemplo, asíncrono de 9 bits, ¿sí? Tiene lo que viene siendo un bit de dirección. Ok, un asíncrono de 8 bits para lo que viene siendo... con un noveno bit de paridad. También esto ya lo he explicado. De 8 bits con... Ok, sí. De 7 bits y de 8 bits. Muy bien. Yo voy a utilizar lo que viene siendo el modo asíncrono de 8 bits. Ok. Vamos a colocarlo simplemente como puros ceros. Me dice que si vas a trabajar en el modo asíncrono de 8 bits, coloca todo como 0. Muy bien. Y aquí está. Es este valor. B0 en hexadecimal. Vamos a configurarlo. B0 en hexadecimal. El registro tiene este valor. Ahora, 1 con 1 tiene el valor de 0x80. Vamos a ponerlo. Y es este valor. Un 1 y todo lo demás en 0. Ahora vamos al registro U1 con 1. Es este aquí.
Pues en realidad todo esto no lo voy a utilizar, así que lo dejo como 0. El wake up, el break interrupt, todo eso lo dejo simplemente como 0. El que sí me interesa es habilitar el puerto serial, ¿sí? El puerto serial. Me va a servir para pues enviar datos, ¿no? Para enviar y recibir. Entonces yo lo tengo que colocar como un 1 y todo lo demás lo dejo en 0 y ya me da este valor de 80. Por eso lo tengo así. Ahora, 1 BRG. Este registro aquí me va a ayudar a tener la cantidad de, pues sí, ¿no? La velocidad a la cual va a estar trabajando mi Ward, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo configuro? Pues bueno, vamos a checarlo. También ya lo he explicado. Hay una... aquí está. Es esta formulita de aquí. Por ejemplo, aquí te da un ejemplo de que va a trabajar con la frecuencia de 16 MHz a una velocidad de 9600 en modo asíncrono. BRGS igual a 0. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la frecuencia de trabajo de nuestro microcontrolador dividido entre los baudios, ¿no? Con los cuales yo quiero trabajar. Nosotros vamos a estar trabajando 9600 dividido entre 16, que es un factor que ahorita vemos cómo sacamos, y un 1 que es fijo. ¿Sí? Esta es una constante. Te da un valor de 103, ¿sí? Y este 103 lo que vamos a buscar es depositar este 103 a U1 BRG, perdón. Entonces, muy bien, vamos a hacerlo similar. La frecuencia de trabajo en este caso va a ser de 1 MHz. De hecho, aquí lo tengo. Extal-frec. ¿Sí? Recuerden que es 1 MHz de trabajo y aquí está arribita. 1 MHz, ¿ok? Dividido entre el baud rate. ¿Sí? El baud rate. Esto lo vamos a nosotros pasar como parámetro en el código principal. De hecho, aquí está. Ward-init 9600, que es la velocidad a la cual yo quiero trabajar. Entonces se va a dividir 1 MHz. Vamos a hacerlo en formato de hertz entre 9600. Son 104.16. Muy bien, pero ¿qué más tengo? Tengo esta división de 16, pero para nuestro caso no va a ser de 16. ¿Cómo obtengo este 16? Arribita, en el diagrama de bloques, de hecho, viene cómo sacarlo. ¿Ok? Muy bien. Aquí está. El 16 y el 4 es este multiplicador. X4, X16. Y se configura dependiendo de lo que nosotros coloquemos en el bit BRGS. ¿Ok? Un 1 o un 0. Nosotros este bit BRGS, vamos a buscarlo en lo que viene siendo el registro. Es este de aquí, BRGS. Nosotros lo colocamos como high speed, ¿sí? Y aquí dice with 4 baud clocks per bit. Bien. Entonces, si yo lo coloqué como un 1, tengo que utilizar el 4. Si yo lo coloco como un 0, o sea, normal speed, tengo que utilizar el 16. De hecho, con esta formulita se dan cuenta de que sí se puede llegar a 9600 baudios. 9600 baudios con el normal speed, ¿no? Entonces, pues no hay problema. A ver, se me fue. Aquí está la fórmula. Ah, de hecho aquí estaba. Sí, no lo vi, perdón, aquí está. Miren, si está en high rate, ¿sí? BRGS 1, entonces lo coloco como 4. Y en normal rate en 16, ¿sí? Muy bien. Sirve que lo vean en el diagrama de bloques. Y ahora vamos a tomar el ejemplo de que lo está dividiendo entre 16. En este caso va a ser 4. Entre 4. 26.041. Y el menos 1 pues es una constante, entonces simplemente lo resto. Menos 1. Y este valor de 25.04 se va a depositar en el registro
BRG, perdón. Y así asigno la velocidad de la UART. Muy bien, ahora vamos a ver lo que viene siendo las demás funciones. Tengo esta función de tipo booleano, o sea que me va a retornar un verdadero o un falso, llamada UART-RX-ready. Me sirve para saber si el buffer de recepción está preparado o no está preparado para recibir un dato. Aquí tengo el retorno de tipo booleano y estoy evaluando esto de aquí. El bit U1, RX y F perteneciente al registro PIR 3, ¿sí? Recuerden que los registros PIR los encuentran en el apartado de Interrupt Controller, ¿sí? Pueden encontrar PIR 0, PIR 1, PIR 2, PIR 3, todo depende del micro. Y todos estos registros PIR, cada bit es un flag bit de, por ejemplo, en este caso el timer, de la UART, de I2C, de ADC, de lo que sea, ¿no? De lo que sea, de los periféricos que acabo de mencionar. Pero son flag bits, ¿ok? Son indicadores de si una interrupción ha ocurrido o no ha ocurrido. De hecho, aquí lo dice. Muy bien. Entonces, aquí yo estoy evaluando o me va a retornar si U1, RX y F es igual a un 1. Entonces una interrupción ha ocurrido y me retorna como verdadero. Pero si esto es un 0, si este bit está como un 0, entonces me lo va a retornar como un falso, ¿ok? ¿Y este bit qué es lo que me indica? Aparte de que la interrupción ha ocurrido, o cómo ocurre esa interrupción. Bueno, de hecho aquí se los coloqué, ¿sí? Aquí U1, RX y F, si está en 0, entonces el buffer de recepción está vacío. Y si el buffer de recepción está en un 1, entonces el buffer está lleno. O sea que aquí, cuando el buffer esté lleno, va a ocurrir esa interrupción, ¿sí? ¿Ok? Va a ocurrir esa interrupción y eso va a indicar que ya tengo un dato dentro del buffer para leer, ¿ok? Entonces, por lo tanto, me va a retornar como, oye, hay un dato en el buffer, entonces pásamelo para leerlo, ¿no? Por lo tanto, UART-RX está preparado para leer ese dato. ¿Va? Sí, porque no tiene mucho sentido de que el buffer esté vacío y yo vaya a leer en él, ¿ok? Entonces no tiene mucho sentido. Por lo cual, esto tiene que ser un 1 para que ocurra el flag bit, para que me indique que el buffer esté lleno y poder leer ese dato. Algo similar ocurre aquí con esta función llamada UART-TXReady, ¿sí? Pero para la transmisión. Aquí está PIR 3 bits, punto 1 TX y F igual a 1. Y con esta lógica AND evalúo U1 con 0 bits, punto TX enable. O sea que estos dos tienen que ser un 1 para retornar un verdadero. ¿Va? Cualquiera de los dos, si es 0, entonces me retorna un falso. ¿Sí? Yo creo que la lógica AND ya la conocen. Entonces, ¿para qué me sirve este bit de aquí? Aquí también se los coloqué. Si U1, TX y F es igual a 1, entonces el buffer está lleno. Y si U1, TX y F está en 0, el buffer está vacío. Pero el buffer de transmisión, no el de recepción. ¿Ok? Entonces, si este lo pongo en un 1, o más bien cuando el buffer de transmisión esté lleno, ¿qué me va a indicar? Que estoy preparado para enviar ese dato. Y si está en 0, pues entonces no hay un dato que enviar, ¿ok? Entonces no tiene mucho caso. Por eso se llama UART-TXRead y RXRead. Me va a indicar si el buffer está lleno o no está lleno para recibir o transmitir dependiendo del caso. Tengo otro de tipo booleano, pero se llama UART-IsTXDone, ¿ok? Y me retorna el estado en el que esté este bit de aquí, ¿sí? Este sí pertenece a los registros de la UART y me indica si el buffer de transmisión está vacío, o sea, en un 1, o está actualmente enviando un dato, si está en 0. ¿Va? O sea, si este bit de aquí está en un 1, significa que el buffer de transmisión está vacío y por lo tanto me retorna como un verdadero. Por eso se llama IsTXDone. Esta función me va a evaluar si una transmisión, ¿sí?, está hecha o no está hecha. Entonces, por ejemplo, me indica si el buffer de transmisión está vacío. Eso significa que voy a evaluar esta condición y si es verdadero, significa que la transmisión ha ocurrido o ya está hecha. Por lo tanto, hay un nuevo dato que puedo cargar al buffer de transmisión. Muy bien.
Y si está de 0, está actualmente enviando un dato, o sea que me va a retornar un falso, ¿sí? Voy a evaluar, por ejemplo, ward 1-xdon igual a, digamos, verdadero, ¿sí? Igual a verdadero, y dentro de eso que ocurra cierta instrucción, ¿ok? Eso podemos colocar. En este caso, por ejemplo, está actualmente enviando un dato, retorna como falso y no puedo hacer nada con eso. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo cargar un nuevo dato en el buffer porque está actualmente enviando el dato. O sea, todavía hay datos que se están enviando a través del buffer de transmisión. Ay, espero haberme dado a entender en esa parte de ahí. Ahora tengo otra función wint8-t, que es básicamente un unsigned char, es una función de 8 bits. Aquí tengo ward1-read y esta función simplemente me sirve para leer el dato y depositarlo en el buffer de recepción. Aquí tengo esta evaluación, un bucle while, y estoy evaluando el mismo bit de acá arriba. ¿Sí? Recuerden que si está en 0, entonces el buffer de recepción está vacío. Y si está en un 1, el buffer está lleno. Por lo cual, aquí estoy evaluando si el buffer de recepción está vacío, se queda aquí bucleado, ¿sí? No va a pasar absolutamente nada. Pero cuando el buffer tenga un dato que yo puedo leer, lo que hago es retornar este registro de aquí. Este registro es U1RXB y en este registro se deposita el dato, ¿sí? Es básicamente nuestro buffer, digamos, vamos a decirlo así, es básicamente nuestro buffer de recepción. ¿Ok? Aquí se va a cargar el dato que yo quiero leer y yo retorno ese dato a esta ward-read y ya lo que está almacenado, digamos, en esta función, yo voy a tomarlo y voy a interpretarlo en código. ¿Ok? Y va a ser de tipo de 8 bits. ¿Por qué? Porque, pues recuerden que estamos trabajando en un modo asíncrono de 8 bits, o sea, un byte, ¿sí? O sea que un tipo de variable de 8 bits es suficiente para esta función debido a que vamos a recibir también un byte. Tengo otra función llamada ward-write y esta es para enviar un dato, ¿ok? Aquí voy a utilizar el buffer pero de transmisión y estoy pasando como un parámetro también una variable de 8 bits llamada txdata. Y aquí lo que estoy hablando es el bit 1txif, el mismo de acá arriba pero para la transmisión. Y recuerden que si está en 1 entonces el buffer está lleno y si está en 0 entonces el buffer está vacío. Aquí estoy evaluando mientras el buffer está vacío, pues entonces no tengo ningún dato que enviar, ¿ok? Pero cuando el buffer esté lleno, sale de este bucle while y en este registro 1txb voy a almacenar lo que haya pasado como parámetro, o sea, el dato. Y a través de esto se pasa al buffer de transmisión y se envía el dato a pues otro dispositivo, digamos que a la computadora, por ejemplo, ¿ok? Muy bien. Y finalmente tenemos la función void_print_string. Esta función me va a servir para utilizar lo que viene siendo la ward1-write de esta función y enviar lo que viene siendo una cadena de caracteres. Oye, pero ¿para qué se utiliza este puntero, ¿no? Este ptr string? Bueno, esto lo vamos a ver de hecho en otro video, así que de momento solo utilícenlo. Está muy interesante. De hecho voy a empezar a subir videos así de elementos del lenguaje C. Así que de momento solo utilícenlo y en el siguiente video lo explico